buenas noches, queridos espectadores, queridos fans, queridos oyentes, queridos televidentes de nuestro programa de A Tumba Abierta. Pues después del especial de Halloween que tuvimos, pues estamos aquí en el último programa del año, donde, bueno, pues hemos traído a un invitado que nos va a contar alguna de sus experiencias y un testimonio que nos va a dejar indiferentes. Y bueno, pues un programa más. Después de tantos que llevamos, hemos tenido ahí unos días de parón por preparando programas, preparando cositas para la temporada que viene, que pinta fuerte, ya lo digo. Y hemos querido hacer este último especial del año, pues como digo, con una persona que nos va a dar unos testimonios que seguro que no va a dejaros indiferentes. ¿No, tocayo? Buenas noches, Enrique, ¿qué Buenas tal? noches. Pues para que la gente lo sepa, es un hombre escritor, guionista, y además yo creo que el podcast se plantearía la pregunta en que la línea entre la ficción y la realidad es tan fina que muchas veces se solapa, y además ahora nos va a contar diversas cosas, tanto de ficción como de no ficción. Así que yo creo que va a ser un programa muy interesante. Bienvenido, Juanma, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir con nosotros. Lo bonito un poco del podcast, lo hemos hablado siempre que viene gente, es que conectamos con las personas. Creo que este es un tema que nos gusta a la mayoría, aunque mucha gente se lo toma un poco como a broma. Claro, hay que respetamos todas las opiniones, Hay que nosotros no criticamos, siempre. y cada uno que piense lo que Sí, quiera. y como he dicho antes, te he presentado como escritor, guionista. Es un tema que te gusta mucho. Cuéntanos, para abrir boca, ¿de dónde te viene la afición por el terror? La afición por el terror a mí me viene desde la cuna. Yo al nacer en el 87, tener uso de razón más o menos 90 y tantos, ya me había visto las películas de la época, Poltergeist, Pesadilla en Elm Street, Las que han creado nuestra infancia. las que han creado nuestra infancia. La versión antigua de It también. Y yo me crié en esa cuna, en ese tipo de cine, en ese tipo de historias. Luego también nos pasaba pues lo que nos pasaba a todos los niños en el colegio y con los primos y cuando estabas con los amigos, ¿no? A contar historias de miedo por la noche y que se cague el que pueda y el que no que siga. Además, lo que nos gusta, yo siempre digo que a lo que nos gusta el misterio, el miedo y tal, tenemos el denominador común de que de pequeños no nos daban miedo las películas de miedo. Exactamente. Hoy en día hay gente que no puede verla, que tiene pesadillas. Exactamente. Todos los aficionados pues hemos visto desde chiquititos películas de terror. A mí había compañeros que me decían, pero no eres capaz de ver esa película. Y decía, pero si es que a mí no me da miedo. Claro, es que si no da, no da. Además, un tema muy interesante porque el cerebro humano es muy curioso, porque vemos el miedo de la barrera en una película, pero a la hora de afrontarlo en la realidad es muy diferente. De hecho, tú tuviste una vivencia muy potente que fue un poco la que te introdujo en el tema paranormal más allá de las películas y tal. Cuéntanos, ¿cómo fue aquella primera experiencia? Pues esa primera experiencia fue en mi adolescencia, pero tendría más o menos unos 15 años, cosas así. Fue en casa de mis padres, en la casa donde vivíamos entonces. En mi familia éramos 4 componentes más nuestro perrito. Y bueno, pues ya con 15 años empiezas a querer pues, tu propia intimidad en tu dormitorio. Entonces, a mí se me ocurrió la genial idea de comprar un pestillo de los que se ponen en los cuartos de baño, esos chiquititos. Ponerlo en mi cuarto, echarlo desde dentro y el que pueda que me moleste. Exactamente. Tenía la costumbre de echarlo para dormir, para que no me molestaran y además yo en esa época leía mucho, y me gustaba mucho meterme en la lectura sin que me molestaran, en silencio. Y un día, como cualquier otro, me despierto a las 3 de la mañana. La hora mágica. La hora mágica. 3 y 2, siempre en esa franja. Y el pestillo estaba quitado y a mí lo que me despertaba era el susurro de una voz que podía perfectamente identificar como un hombre de mediana edad, 40-45 años, que susurraba, no era tangible, no se podía entender exactamente lo que estaba diciendo, pero susurraba. Y el pestillo siempre estaba quitado y la puerta abierta. Y tú estabas completamente despierto, no puedes confundir. Sí, yo estaba completamente despierto. La primera vez que me pasa, pues intentas darle lógica. Además, los que nos gustan estos temas, yo ya leía sobre estos temas, y además, bueno, siempre hay que mirar primero lo lógico, descartar, es un vecino.
Busca la explicación, Es un vecino, me ha despertado y la puerta, pues quizá no me he dado cuenta con la tontería y la he abierto yo. La cuestión es que las cosillas durante un tiempo en mi casa pues iban pasando a más. En mi cuarto, por ejemplo, había un olor muy profundo a flores, mientras que en el de mi hermana, que era el contiguo, olía a putrefacto siempre, olía Sí. a carne podrida. Y además, teniendo un animal, ahí a lo mejor el animalito se ha hecho sus Pero cosas, tiene no su nos hemos lógica. dado cuenta, buscábamos y limpiábamos la habitación. El olor volvía al poco tiempo. Así estuvo pasando eso aproximadamente un mes. Un mes. Y ya lo que alertó fue que donde yo vivía, pues eran una serie de bloques, que todos juntos formaban una corrala cuadrada muy grande, y en esos patios pues jugábamos a fútbol, jugábamos al trompo, a las canecas, esos juegos que se han perdido tanto, Que ya no se Por juega. desgracia. pero que era lo que, era lo que teníamos nosotros. Era nuestro entretenimiento. Era lo que teníamos nosotros. Y a mí no se me va a olvidar nunca que uno de mis vecinos, estábamos jugando a fútbol, me tocó así por detrás y dijo, oye, Juanma, dice, ¿tú esperas a algún primo, algún tío, familia en tu casa? Digo, yo no, ¿por qué? Este amigo mío me conocía a mí desde que éramos chicos, conocía a mi familia, conocía... Dice, mira un momento para allá, para tu salón. Miramos desde el patio a la puerta, la ventana que daba al salón, y vemos una persona con el pelo rizado, con una especie de camisa blanca, mira fijamente donde estábamos nosotros jugando. En tu casa, de mi casa hacia nosotros. Tus padres, ni habría Estaba mi madre. Pero es que cuando yo subí al porque digo, ese tío, ¿quién es? alguien habrá entrado, claro. Pues subo corriendo y digo, mamá, ¿ha venido alguien a verte? El salón estaba solo y ella estaba en el salón, de hecho. Estaba sola. Estaba sola. Eso fue pasando y ya me empecé a asustar un poquillo más. Lógico. Al final acabé hablando con ella, a ella también le gustan mucho estos temas. Digo, mira, pues yo me he dado cuenta que está pasando esto. Dice, sí, los olores también los he percibido yo, también tu hermana. Digo, pero es que en mi cuarto pasa esto en concreto. Así que dice, bueno, pues voy a dormir yo contigo esta noche, voy a intentar quedarme despierta, vamos A ver qué pasa. a ver qué pasa. Montamos nuestro pequeño grupito de investigación a ver qué estaba pasando en la casa y efectivamente entre las 3 y las 3 y 5 el pestillo se quitaba, la puerta se abría, se escuchaba este señor. ¿Pero os pilló durmiendo? Esa vez no. Pues, ¿lo visteis ustedes? Esa vez vimos como el pestillo se quitaba, la puerta se abría. Fuerte. Y además el perro tenía durante esa franja horaria también un comportamiento un extraño. poco... No, evitaba el pasillo. O sea, que visteis perfectamente como el pestillo se moviese a abrir. ¿Y llegaste a interactuar con esa figura, ese hombre desconocido? Llegamos a preguntar en voz alta, pero no tuvimos respuesta nunca. Y pasado un mes y medio, esos fenómenos conforme vinieron, se fueron. Y qué curioso siempre en esa franja, ¿no? ¿Qué Y dirías siempre- que tiene de especial? siempre- Aparte de las 3 de la madrugada, ¿por qué sucede esto? Dicen En que ese la- entonces no tenía yo investigado sobre eso. Sí, las 3 pues de la han dicho mañana que es la hora de los demonios. La hora de los demonios, la hora de los demonios. A la hora de los demonios. Lo máximo que pudimos encontrar como nexo, como fue que en la casa esa en la que estábamos viendo había vivido una mujer de etnia gitana Ajá. que decían que tenía fama de brujería, que hacía cosas en la casa y demás. Y es lo único a lo que hoy día pues, puedo decir, Sí, puede pues, a lo haber mejor una algo se relación de quedó, a lo mejor alguna energía, un algo se quedó ahí, estuvo manifestándose un tiempo y, Y como nunca más volvió a pasar en tu nunca casa. más volvió a pasar. Yo tenía 15 años y de esa casa me fui a los 20. Madre mía. Curioso. Pero fueron 5 años más viviendo en ese domicilio Sí. Y en ningún momento. y en ningún momento ni sensaciones, ¿Lo sentiste en algún momento como amenaza o no? No, de hecho yo estaba tranquilo. Que no era algo que te inspirara terror Sí, o miedo. Yo me despertaba, la primera vez dice el vecino, Claro. como he dicho antes, el vecino. La segunda o tercera dice, siempre a la misma hora el vecino. Llegamos incluso a hablar con algún vecino. Oye, tú estás... Es verdad que éramos una comunidad de vecinos que nos llevábamos bien. Preguntaba si alguien viene a esa hora de trabajar o lo que sea, nada. Nadie daba respuesta. No, mira, tío, yo a las 3 de la mañana estoy durmiendo, tío. Pero si dice, no, Normalmente. Dice yo, no, dice uno de ellos se dijo, dice, hombre, el sábado pasado mi hija sí llegó a las 3, digo, no, es un hombre.
Dice, no, en mi casa. No, pero independientemente de todo, da igual que fueran vecinos, no. El hecho de que un pestillo está viendo cómo se está corriendo dentro de tu habitación, tú y tu madre estáis siendo testigos de un Ya te fenómeno digo, poltergeist en toda regla. yo recuerdo perfectamente cómo pasaba eso, pero aparte de eso, también digo que nunca hay veces que se abren de forma brusca, de Sí, te forma... puede impresionar más. Sí, no era nunca hostil, Suave. era siempre suave. Yo hoy día, con 15 años no lo asemeja igual, hoy día recordándolo, lo asemejo mucho como a una llamada de atención, estoy aquí, Darse a que lo veas. darse a Vale. ver, estoy aquí. A lo mejor pediría ayuda, le podía reclamar ayuda. Podía ser que estuviera reclamando ayuda y al no Ya, recibirla... lógicamente. Ya se cansó, dijéramos, ¿no? ¿Y en tu vida has vuelto a vivir algún tipo de fenómeno? Sí, cuando ya empecé a trabajar en la Facultad de Derecho. ¿Estuviste trabajando allí? No, yo no trabajaba allí, pero Sí. las circunstancias hicieron que trabajara allí. Vale. Yo trabajaba en una empresa de sonido, Sí. ahí ya tenía 17, cosas así, y trabajaba en una empresa de sonido que tenía multifunciones, poníamos sonido en... Sí, tema audiovisual. Sí, era tema audiovisual, pero también teníamos colchonetas inflables, tarismas y demás. Y concretamente estábamos trabajando, creo yo recordar, en la campaña electoral del PSOE a la alcaldía y daban un meeting en Derecho, daban un meeting pues, para los estudiantes de Derecho de Una vez entonces. más, perdón, una vez más la famosa Facultad de Derecho. Famosa ¿Cuántos que vamos a hablar de ella caminos profundamente, llevan sí. a la Facultad de Sí, Derecho? sí. En Córdoba todos. Yo creo que todos. Y bueno, pues nuestro trabajo era montar un tarimado doble, era una fila de tarimas, otra más alta, para la típica foto que al día siguiente salía en el diario Córdoba de que el político de turno había estado aquí hablando, el meeting del político. Además, todos estábamos cuadriculados. La tarima tenía la pegatina con el nombre de cada político donde se tenía que poner. Teníamos que graparle, en este caso, pues eran colores rojos. Y recuerdo perfectamente que, vamos, ese trabajo mi compañero de entonces y yo lo hicimos en 10 minutos. Una cosa fácil, rápida y con ganas de terminar también. Teníamos ganas de irnos ya. Eso fue en el claustro, el famoso claustro del siglo XVII. Y lo que pasó fue que nos fuimos a la cafetería a merendar. En ese entonces quiero recordar que el claustro tenía puertas que se cerraban con llave. Había hasta dos puertas en ese entonces. Todavía las tienen. Los accesos al claustro. Los accesos al claustro. Lo que pasa es que hay un acceso por la cafetería directamente al claustro. Exacto. Una escalerita. Pues nosotros salimos por ese acceso dejando las otras dos puertas cerradas. Las llaves las teníamos nosotros, que nos las dieron en consejería, porque en realidad la facultad estaba cerrada nada más que para el meeting. Sí, para preparar a ustedes, que ahí no había nadie. Exactamente, no, allí no había nadie y nada más que eso. Estaban invitados el profesorado, el alumnado que quisiera asistir al meeting, que era en el salón de grado, que es otro sitio también mítico. potente dentro de una antigua capilla. Una antigua capilla. Y en la cafetería ya me da mi compañero por decir, dice, ¿tú has quitado la caja de herramientas de delante de las tarimas? Digo, yo no, tío, la caja de herramientas la tenía tú. Dice, no la hemos dejado en medio. Digo, un momento, vamos a quitarla porque nadie la va a quitar, va a salir la caja. Imagínate, todos los políticos colocados en la caja de herramientas delante. Digo, vamos a quitarla. Digo, nos volvemos aquí a tomarnos el café, que se eche la foto y ya desmontamos nosotros. Venga, vale. Accedemos al claustro y alguien había dedicado los 10 minutos escasos que habíamos estado fuera en arrancar las tarimas rojas, arrancar las telas rojas que estaban grapadas a la tarima, las grapábamos con grapaduras de estas de presión. Sí, industriales. Y después arengar las tarimas, algunas las habían puesto incluso de pie de canto. Pero una pregunta, pero no había nadie en ese claustro. No había nadie. Estábamos en montaje y las personas. Estábamos nosotros, los consejes, la poca gente de cafetería que estaba en cafetería, estábamos nosotros allí. ¿Quién se le va a ocurrir a nadie? Y los asistentes al meeting que estaban ya metidos dentro del salón de grado. O sea, que hay algo allí que. Así que yo ya era conocedor de las leyendas. Sí. Atribuí evidentemente a que había algo ahí que no quería que estuviéramos. No quería escuchar política. Pero a ver, lo que nos tocaba era pues volver a montarla, que la volvimos a montar. Ya se quedaron así, se hicieron la foto, recogimos y nos fuimos. Yo con un poquito menos de presión y compañero blanco como la pared. Descompuesto. Juanma, ¿dirías que eres sensitivo? Diría que soy intuitivo. Explícate. Yo no los veo ni tengo ese don o esa habilidad para poder hablar con ellos, para decirme, me están diciendo, me están...
Pero puedes notar que está, algo hay. pero noto la presencia. Noto la presencia, tengo una sensibilidad un poquillo más alta a la termogénesis o a esos ojos clavados detrás de la nuca que dices tú, no hay nadie pero sé que me están mirando. Es que la sensibilidad muchas veces no es lo que, muchas veces cuando se habla de personas sensitivas automáticamente pensamos en personas como por ejemplo Paloma Larrete, Sí, claro. que eran sensitivos, que hablaban directamente con los fallecidos. Sí. Gente que está a otro nivel, ¿no? Hay También. términos medios. Hay términos Gente que medios. tienen un don especial para esto, Claro. desde mi punto de vista, además lo tienen bastante entrenado, que eso es también entrenable. Y aparte que no es o eso o nada. Hay gente que en términos medios tiene otro tipo de intuición, otro tipo de interacción, en este caso como tú, ¿no? No los ves, no puedes interactuar con ellos, pero notas Sí, que sí, los ambientes cargados y qué notaste allí en la Facultad de Derecho? ese tipo de sensación de ahí no voy a entrar. Sí, porque sabes que O- no sabes lo que hay, pero no, tu cuerpo te pide no Sí. entrar. ¿Y qué más sentiste allí en la facultad? Aparte de ese, digamos, Bueno, incidente. eso ya fue de por sí, ya fue de por sí. Algo que tú no Eso para mí fue un detonante, no solo en el tema de dedicarme un poco al tema de lo paranormal, sino con ese edificio. Me he cruzado muchas veces con ese edificio Sí, ¿no? a lo largo de escritura y de... Allí, cuando ya... Es curioso porque yo no conocía los puntos calientes de la Facultad de Derecho en ese entonces. Y subí a la tercera planta, Uf, se hace un silencio incómodo, vayas con quien vayas. total, Y hables de lo que estés hablando. totalmente. Da igual el tema de conversación. Sales del ascensor, o además lo hablo, es que se te pone los pelos de punta también. Sales del ascensor o subes por las escaleras y en el momento en el que accedes al pasillo, Es otra historia. el silencio es sepulcral. Pero vayas con quien vayas, Da igual. hables con quien hables. De hecho, además, yo siempre lo digo y siempre lo comento, yo hago la ruta allí de Facultad de Derecho. Yo no soy sensitivo ni tengo sensibilidad especial, nada, pero es el único sitio, la única parada que yo hago de todo el recorrido en la que no estoy cómodo. Y no es que note algo raro, No, sí, ni algo fuera de normal, simplemente yo recorro la facultad entera, si quieres, a ciegas. Yo- Pero es allí, subo arriba, me quiero ir rápido. No, yo es que diría que es la mejor descripción que se le puede dar. Un silencio incómodo es una sensación de, en el caso de tu trabajo, quizás tengo que hablar de lo que pasó Pero no aquí, quiero estar aquí. pero lo más rápido posible que me quiero ir. Es Correcto. que el mismo cuerpo, tu misma energía te dice, pírate. Y no se trata de miedo, porque yo te No, digo, no es miedo, yo en otros sitios de la facultad, en otros puntos, donde sé que también son puntos calientes, pues, hablo con tranquilidad, con comodidad. Allí no estoy cómodo. Sí, a mí me pasó Es igual. esa sensación. A mí me pasó igual cuando yo subí allí, en ese entonces, con 17 años, no conocía los puntos Claro, en calientes. aquella época, aparte tampoco se le había dado tanto como No, ahora. no se le había dado todavía tanto. De hace De hecho, 20 y tantos años. de hecho, creo que el motivo del meeting incluso fue que la biblioteca, la parte nueva, Sí. ha sido un gran detonante de lo que está pasando ahí. Correcto. Estaba recién hecha incluso, no llevaba Sí, mucho además, tiempo. estamos hablando que fue primero de los 90. Sí, Lo que es la inauguración de la Facultad de Derecho, primero de los 90. O sea, que hablamos exacto. que más o menos por ahí. Esto sería, no sé si es 97, 90, poquito entre el 97 y el 99, Y más o además menos. en esa época, cuando todavía no se hablaba de lo que es fantasma en derecho, No, la era- aparición en derecho, era era muy- algo muy light todavía. Aparte era tabú, aparte... Y que no se le daba la importancia que se le daba hoy No, día. no se le También es daba. verdad que no había tantas redes, tanta información. Exacto. Yo recuerdo salir en el periódico de otro vigilante hablando y que era cosa ahí. Tampoco hoy en día, digamos Pues, que Para mí la experiencia es escalofriante porque es que te recorre una corriente Sí, interna sí, al sí, cuerpo sí. entero y te dice, vete, ya luego, después investigando, descubrí la de cosas. lo que pasaba Juanma, tras esos cristales de la tercera planta. para toda la gente que se esté preguntando, oye, de que están hablando de la Facultad de Derecho, ¿por qué suceden estas cosas en la Facultad de Derecho? ¿Qué pasado tiene la Facultad de Derecho? La Facultad de Derecho tiene un pasado extenso. A mí me gusta denominarlo, yo, por el cariño dentro de lo sobrenatural y de que además va a ser el escenario de la novela más larga que estoy escribiendo, me gusta llamarlo mi pequeño edificio de capa, ¿no? Es mi pequeña cebollita dentro de la primera, la tiene en el siglo XV, se construye como convento carmelita y se construye ahí porque además eso está reflejado en varios libros. Yo pude tener acceso a uno de ellos en el cual refleja incluso por años la cantidad de monjes que había registrado dentro del convento. Correcto. El motivo de que esté ahí en concreto es porque el convento original estaba a las afueras. Y el tema de las donaciones era escaso, porque no muchos feligreses salían de Córdoba afuera, escuchaban misa allí. Entonces ellos dijeron, esto no sobrevivimos, hay que darle solución. Y hasta en 2 o 3 ocasiones piden al arzobispo de Sevilla un traslado
hasta que ya les conceden en el antiguo campo de San Antón ese espacio. De hecho, enfrente de la misma Puerta Nueva. Enfrente, de sí, la sí, Ronda de enfrente. Andújar, que es por donde circulaba la muralla. Exactamente. Entonces, pero ya están dentro de extramuros. Claro. En cuanto a la feligresía, pues la cosa Ya está cambia, cerca. empiezan a obtener más feligreses, más donaciones, ya hay algún guiño de alguna aristócrata más famosilla que también se interesa por el convento. Esa es su primera capa y bueno, ahí no pasa nada, era un edificio normal y corriente hasta 1808. El fatídico día. Momento Que es el fatídico momento 7 de junio de 1808. en el que bueno, pues, las tropas de Napoleón entran por ahí, además. Por la Puerta Nueva. Los cordobeses pierden la batalla del puente de Alcolea y ellos entran por ahí. Y siempre se ha dicho, ¿no?, pues que los cordobeses, ya fuera en conventos como lo que hoy día es Derecho, como la parroquia de San Lorenzo, como muchos, pensaban que los franceses iban a tener un poquito más de respeto por el tema sagrado de lo que luego no se tuvo. Lo que pasa es que también desencadenó todo el incidente de Pedro El Moreno. incidente de Pedro Fue, Moreno. digamos, el detonante. Nunca El- sabremos si tenían pensado hacer lo que hicieron los franceses en Córdoba o aquello fue el detonante. Eso es una cosa que, claro. Yo siempre he sido de la idea de que venían con Ten esa... en cuenta que venían de una batalla. Venían calentitos. Por eso. Y aquello, y aparte la humillación a Dupont en la puerta, yo creo que fue el detonante. El detonante total. Y aparte de eso, lo que tú dices, venían de una batalla, venían calentitos, veían también una victoria fácil porque no había soldados. No había resistencia. Los que salieron a luchar eran gente como nosotros, con lo primero que pillaban en sus La casas. población de Córdoba masculina. Exacto, pues, ahí está el primer bautizo de sangre del edificio, además cuerpos que no se encuentran, ni de mujeres, ni de niños, ni de monjes. Dicen que en los años 80-90, cuando se estaba haciendo la reforma, encontraron una serie de huesos emparedados. Sí, de hecho, podría. fue un muro cercano al Salón de Grado. Es justo el muro que separa con la parte nueva, Sí. dicen. Pero claro, también se habló de que aquello fue un antiguo cementerio de los monjes, la parte nueva, pero claro, ahí no se encontraron cadáveres y nada, por las distintas reformas que han tenido. Y dicen que algunos de estos restos podrían ser de los cadáveres que emparedaron los franceses para evitar epidemias y enfermedades. Yo, de hecho, soy defensor de esa teoría. Yo lo creo también. Yo siempre he pensado que, bueno, son cuerpos que en ese entonces tampoco es que hubiera tantos monjes, creo que había una veintena. Sí, no llegaba. Una veintena más refugiados, ¿no? Correcto. Que siempre tienes que sumar refugiados. Era un pequeño convento. No era grande. De hecho, era una instalación muy grande, pero para muy poca gente. Sí. Y yo soy partidario, pues, de pensar eso, cuerpos que no aparecen, y en los 80, curiosamente, se desploma un muro con la obra y empieza a escupir. Además tiene cierto sentido porque sabes perfectamente que aquello lo utilizaron como cuadra. Exacto. Entonces, aquello fueron las cuadras soldados. Profanaron la iglesia convirtiéndola en cuadra. Eso fue cuartel general francés hasta que lo expulsan. Los 10 días de la expulsión, durante los 10 días del saqueo de Córdoba, aquellos fueron las cuadras. Entonces tiene sentido que emparedaran los cuerpos para evitar enfermedades, para evitar que se propagara cualquier tipo de epidemia. Entonces, pues bueno, ya de por sí, si no hubiera pasado más nada allí, ya con eso tienes una buena tragedia, un buen relato de muerte, pero luego pues lo convierten en hospital antituberculoso. De hecho, los monjes llegan a reconstruir el convento, llegan a volver, pero ya nunca más se da el culto. No, porque llega la desamortización. Llega las desamortizaciones, con ella por la misma época, llegan estas plagas de tuberculosis y lo convierten en un sanatorio, que bueno, el nombre sanatorio... Es un poco irónico, ¿no? Porque iban a morir. Los tísicos, antiguamente la tuberculosis que no tenía cura, te morías. No, era enfermedad mortal. Además, yo siempre lo he dicho, que no hay que sumar solo la tragedia de una enfermedad mortal. Tú la cogías en tu casa y automáticamente eras un apestado. O sea, tus propios familiares te decían, te queremos mucho, pero es que tú vas a morir. Nosotros no queremos hacerlo. Era muy contagioso. Nosotros no queremos hacerlo y como nos contagiemos vamos todos al hoyo. Correcto. Entonces existían estos sitios que, desde mi punto de vista, pues era un sitio donde los llevaban a morir de la forma más digna posible dentro de lo que pudiera. Y ya está. Tenía su propia morgue en ese entonces, que también ha dado mucho que hablar. Además hay una leyenda muy concreta también sobre la mesa de autopsias de la morgue de Derecho. Dicen que está incrustada en la pared. Eso nos lo contaron a nosotros cuando en la investigación que llevamos con rutas y tal, pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Yo nunca le vi el sentido, pero es verdad que la leyenda está ahí. Es lo que han contado, que costaba mucho quitarla, bajarla y que la utilizaron como mampostería. Yo llego a escuchar incluso que no cabía por la puerta. Vamos a dejarlo con que está metida ahí dentro. La leyenda dice eso, que está incrustada ahí y bueno, otro capítulo más que tiene el inmueble y que no deja de ser más de muerte porque al fin y al cabo se le puede denominar un ataúd gigante. Además lo definió tú muy bien antes con lo de las capas. Sí.
O sea, son capas que cuanto más capas vas quitando, más tragedia vas encontrando. Sí, sí, además que ya la siguiente fue un tiempo también hospital militar en la guerra civil. Hasta después de la guerra civil. Que quizás no hubo tantos muertos, aunque también se refleja tanto la tragedia de la guerra como la tragedia física de la gente que iba allí. Hay una tragedia que enfrentaba hermanos contra hermanos. Y luego ya llega quizás para mí el más trágico y la peor de todas las capas que han tenido, que es cuando la dividen en dos y una parte la convierten en orfanato de 0 a 10 años y la otra parte la convierten en materno infantil. Coincide contigo. En la parte de orfanato hay que tener en cuenta, o por lo menos desde mi punto de vista siempre lo he visto así, que también acarrea sufrimiento, porque son niños que normalmente eran bastardos, que encontraban en la calle, que encontraban tirados, que encontraban... O que incluso los dejaban allí. O que incluso los dejaban... Tenía su turno. La famosa escena de muchas películas que vemos de dejo al bebé y llamo a la puerta y salgo corriendo, era real allí. Hablamos de una época terrible como es la posguerra, donde hubo muchos niños huérfanos, muchos niños que se quedaron sin familia a causa de la guerra. Entonces, tragedia total. Y familia adinerada que tapaban los deslices de su hijo, de su hija, con gente de escala social más baja, lo cual era una desgracia para esa familia. Y esos niños tenían que desaparecer. Al final acababan apareciendo en sitios como ese. Ya de por sí la primera parte es un poco trágica, pero es que la siguiente, para mi punto de vista, es más todavía, porque el que una mujer parturienta vaya allí con la alegría de tener un niño de un sitio que tiene que estar lleno de luz, lleno de vida, y las precariedades médicas, las faltas de higiene, la posguerra, que actuaba mucho sobre eso, hacía que muriera mucha gente en partos, en tanto madres como niños, pero además es que cuadra con y se tiene medio constancia, que cuadra con la época de los bebés robados también, que es la parte quizás más trágica que tiene el edificio. De hecho, cuando aquí se descubrió en España el tema de los bebés robados, que era unos 20 y tantos años, en todo el país, en Córdoba, en Facultad de Derecho, el antiguo hospicio del campo de San Antón, se demostró de que ahí había habido casos de fehacientes de hecho, también coincide mucho con el desprecio que le podían tener, a lo mejor, no todas, pero gran parte de las religiosas a las mujeres que iban a dar a luz. Eran mujeres sin recursos, mujeres que hacían la prostitución, mujeres que vivían en la calle. Entonces, a lo mejor para ellas era más valioso el niño que la propia madre. Por eso coincide mucho en el abandono hacia estas mujeres en los quirófanos. Y bueno, de esta parte tan trágica nace la leyenda de nuestra querida Margarita. La famosa Margarita. La famosa Margarita. Que es un nombre ficticio, todo quede claro. Sí, es un nombre ficticio, es un nombre que se le ha puesto los investigadores, la propia gente de derecho te dice, ¿vienes a visitar a Margarita? Sí. Yo he podido, con la gente de secretaría, dice que viene a visitar a Margarita. Digo, bueno, a ver si un día de esto se deja ver. Pero no tiene una base, ¿no? El nombre no es real. Vale. La leyenda que circula en torno a ella, dicen. La leyenda que circula en torno a ella encaja en la época, encaja en los hechos y encaja en el tiempo. La leyenda de esta mujer es una mujer que va a dar a luz allí, da a luz, le dicen que el niño ha fallecido, se lo llevan, no se lo enseñan, el niño no vuelve a ser visto jamás, ella cae en una depresión muy grande, empieza a pasearse por los pasillos en vida buscándolo, hasta que la depresión y la desesperanza puede con ella, sube a la espadaña del antiguo convento y desde ahí se suicida. Desde entonces hay quien dice que venga una mujer rubia con camisón blanco, hay quien dice que el camisón está ensangrentado, pero la cuestión es que todos coinciden en el aspecto físico del fantasma y de que siempre va lamentándose y buscando a un niño, y de hecho a un niño que no va a encontrar porque ella está muerta, pero se intuye que el niño no. Claro. Se intuye que el niño fue vendido, acabó en otra familia y ella pues está atrapada ahí. ¿Esta leyenda se relaciona con la estatua? No. Está en la puerta. Es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Siempre se ha dicho que la estatua representa a la tal Margarita. Yo creo que la estatua representa lo que es el símbolo de la maternidad. Sí. De hecho, la estatua data de la época en la que eso era hospital materno-infantil y está bautizada con ese propio nombre, maternidad. Maternidad. Es una mujer recostada con un niño. Simboliza eso. Lo que pasa es que la leyenda de Margarita llega muy lejos. Y esto es como, yo siempre les digo lo mismo, estas cosas, y más cuando hablas de lo sobrenatural, de lo paranormal, tiene mucha similitud con las cosas del juego del teléfono al que hemos jugado todos, en la que uno dice, el primero dice un mensaje y cuando el otro lo grita a voz alta no tiene nada que ver. Hay gente que te dice que lo afirma y te dice que tiene las pruebas y sí, es que sabes por qué. Pero de las pruebas no sale.
No salen porque la verdad, la cruda verdad es que se construyó como un símbolo del hospital y ha permanecido ahí. Lo curioso de este tema de la tal Margarita, esta famosa Margarita, que claro, se ha dado a conocer en los últimos años, pues por fin, pues, gente como tú, que investiga rutas y tal, no gente que habla de la Facultad de Derecho, y mucha gente que la ha visto, que afirma haberla visto en nuestros días. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del edificio con más testimonio Correcto. físico de España. Increíble, es que cuando la gente, claro, yo siempre digo a la gente, digo, no es que haya una persona o dos que la han visto, No, hay es que, muchas durante varias generaciones. Es que es un glosario inmenso. Pero lo curioso de todo esto es que, claro, tú le preguntas a un alumno que te afirme que ha visto Margarita, o un profesor, o una limpiadora, o que la ha presenciado, pero cuando nosotros hemos hablado con niños que se criaron allí en los años 60 y 70, que nos cuentan que ya veían a una mujer, algunos de ellos, por los pasillos muy sucia como con manchas. Sí. Que no decían nada porque las monjas le reñían por mentiroso. Sí, yo recuerdo Entonces, haber escuchado testimonios similares también. Claro, ahí es cuando dices, hostia, es que esto ya viene de lejos. Claro, los chiquillos en aquella época... Claro, la le temían miedo a la pregunta... monja. Yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de hablar, porque muchos no hablan por miedo, otros... Sí, sí. Pero sí tuve oportunidad de hablar con algunos estudiantes, con algunas limpiadoras y demás. Y para mí la pregunta importante cuando hablas de qué está pasando ahí es ¿qué capa has visto? Claro, ¿en qué etapa? ¿Con qué capa te has cruzado tú? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? ¿Qué parte de la historia? Claro, Claro, porque correcto, hay gente que dice eso, es una mujer harapienta, y hay otros que te dicen, yo he escuchado toser detrás mía. Sí, monjes, soldados. Soldados. Es que es lo que tú dices, es que están todas las capas fundidas ahí. Exacto, están todas las capas ahí y ahora, dependiendo de que hay gente que a lo mejor tiene dones sensitivos y no lo sabe, y entra en contacto con una capa en concreto. Sí, correcto, sí. Y evade la otra. Bueno, incluso un medium como Paloma Navarrete, que la primera vez que fue, entró en contacto con una capa y con otras no, y la segunda vez entró con otra y con la primera no llegó a entrar. Entonces, en verdad, desde mi punto de vista, siempre que he podido y he tenido ocasión de preguntar a alguien qué le ha pasado algo ahí, he dicho, ¿con qué capa te has cruzado? Juanma, vamos a salir de la Facultad de Derecho para entrar en lo que fue un hospital de Agudos, si no recuerdo mal. Es un sitio emblemático si te gusta lo paranormal, y Córdoba tiene varios, como la filosofía y letras. Yo creo que esos dos estamos hablando de los dos grandes. Son los dos emblemas. Y además están cruzados. Están cruzados. Pues, aparte de bueno, que es un sitio donde también tiene sus puntos en los que dice, aquí el frío me recorre de arriba abajo, yo lo he investigado menos. Es verdad que lo he investigado menos y ahí estoy un poquito más a nivel de usuario, pero quiero recordar que fue hospital de Agudos, también tuvo su parte de orfanato. De hecho, se construye como orfanato por el Cardenal Salazar. Exactamente. Y luego tienen que convertirlo en hospital de Agudos y por el tema de la epidemia. Por el tema de la epidemia. Tuvieron que tirar de todos los edificios que había en Córdoba. Exactamente. Y tengo constancia de que muere también mucha gente. Es escalofriante, eso sí lo he podido ver en las ventanas, el tema de los nombres grabados. Eso se lo recomendamos a todos. Es verdad que si das en la ventana y los ves, tú fíjate la tontería que es grabar un nombre con un punzón, con lo que tuviera ahí en ese momento, pero esa tontería hoy día te remonta allí. Te remonta allí. Y luego también me ha llamado siempre la curiosidad, ¿no? El miedo que se le tiene al famoso carril por donde iba la camilla de la morgue, que todavía existe, y la gente cuando lo ve tiembla. Que impresiona. Te impresiona, es verdad que impresiona. Saber que por ahí han pasado cadáveres directamente. No, supongo que también es decir, que estoy estudiando y estoy estudiando en un sitio por donde los muertos iban pasando. De hecho, una curiosidad que el suelo no está recto, está inclinado por el sumidero. Por el sumidero de la fluidos. Entonces, también tengo constancia de que, bueno, se confunde mucho derecho, filosofía hay muchas personas que a lo mejor no son tan expertas o estudian el tema que tratamos y las mezclan mucho. Pero en sí, aparte de esas cosas, estas sensaciones que tiene la gente, como aparición propiamente dicha, creo que no tiene ninguna. No, esa en concreto de un profesor que dicen que murió, que desaparece. Sí, bueno, en derecho también había eso y se desmintió por completo. Ahí lo que vamos es que hay quien te lo cuenta de derecho y hay quien te lo cuenta de filosofía. Y al final hay quien te afirma que es de derecho y quien te afirma que es de filosofía. Entonces, es lo que tú dices, se confunden, se mezclan muchas veces. Sí, al ser las dos facultades y bueno, también teniendo en cuenta que la primera cátedra de derecho estaba en filosofía. De hecho, el traslado se traslada a derecho
al edificio que tiene actualmente en los años 80, 80. porque estaban compartiendo Sí, edificios. estaban compartiendo y la cátedra de Derecho se ampliaba. Puede tener su media lógica. Sí, pero claro, la gente lo confunde mucho por eso y vamos, a mí me han llegado a decir, dice, sí, el fantasma este de la mujer que perdió el niño era en filosofía. o sea, y te lo afirman, ya está. Y te lo firman, y te lo firman. Dice, vale, muy bien. Es verdad. ¿Alguna experiencia que hayas tenido tú en filosofía? No. ¿No has tenido ninguna experiencia potente ahí? No, porque no he tenido la oportunidad ni hacer la ruta que la quiero hacer, ni de visitarla tanto como otros lugares emblemáticos. Es ese que tengo ahí pendiente todavía. Sí. Pero es verdad que conozco la historia, conozco sobre todo lo de las ventanas, el carril, que es un sitio que dependiendo de por dónde vayas paseando, sientes ese frío que dices tú, uff. Ese frío que es un frío que no se asemeja a una corriente. Ese frío que te da, aunque sea agosto en Córdoba. Sí. Aparte, filosofía tiene una cosa en comparación a derecho. Tú has entrado a las dos y la has visto. Derecho está muy reformada. Tú vas por los pasillos y si tú no sabes la historia, tú no te imaginas. No lo aprecias. Que esto fue en la parte de la tercera planta, estaba las cunas, tú vas al despacho. Te decir, está muy moderno todo. Sí. En cambio, filosofía. Está todavía antiguita. Andas por los pasillos y tú ves lo que es un palacio antiguo. Sigues percibiendo. Yo creo que esa es la parte que tiene uno y no tiene el otro, y le falta eso, le falta la aparición, le falta que se manifieste algo que haya ahí, diga, aquí estoy yo. Correcto. Pero es verdad que pasas al claustro de ellos de allí y lo ves más antiguo, lo ves más, te remonta más a la época, y eso a veces ayuda. La sensación, la sugestión, claro que sí. Eso a veces ayuda. Pasando a otro lugar emblemático, yo creo que este lo tenemos muy candente, pero gente que no sea de Córdoba creo que le va a interesar mucho, no es un edificio, no es una casa en plena vía pública, la Cuesta del Bailío. La Cuesta del Bailío. Sí. Cuéntanos, ¿qué es la Cuesta del Bailío? Bueno, la Cuesta del Bailío, dependiendo a quién le pregunte, puede ser muchas cosas. Porque si se lo pregunta a un cofrade... Para ir a un sitio mítico. Para un sitio mítico. Para cofradía, sitio mítico. Yo, de hecho, he bajado por ahí con la Esperanza de San Andrés. Si se lo pregunta a un cofrade, es un sitio mítico que se ha perdido. Si se lo pregunta a un guiri, es una cosa que no hay en su ciudad, no hay, y se visita mucho, ¿eh? Sí. Como punto turístico es... Y si se lo preguntas a los antiguos, pues puede que te cuenten la leyenda de la mujer de negro, de la viuda negra, de la viuda negra de la Cuesta del Bailío. Esta señora, pues, era una mujer de escala social media que trabajaba en la casa de unos señores de alta alcurnia. Y como pasaba en tantas historias, pues se enamora del hijo de uno de ellos. Él también se enamora de ella, se ven a escondidas, porque la familia de él, evidentemente, no acepta. Y el problema viene cuando ella se queda embarazada. En ese momento la familia ya se mete por medio, el chaval sale corriendo, la abandona completamente, ella se encierra en su casa y además se encierra en su casa y la soledad la consume porque jura venganza muy fuerte, hasta tal punto que decide meterse en un aquelarre. Es un ritual, ¿no? Recibe cierta formación a la hora de, en este caso, de invocar al diablo. Y lo curioso de la leyenda es que el diablo le da una fecha concreta, día, hora, momento, en el que ella tiene que ir a la calle Alfaro. Ahí es donde está viviendo el padre del bebé. Ella va con el bebé. Y ella ve cómo el diablo cumple su promesa desde la ventana, cuando el ex amante está comiendo, se atraganta, empieza a toser y se muere. Cae asfixiado en el momento. Entonces, cuenta la leyenda que ella entra como en una especie de trance. Ahora la pelota está sobre el tejado de ella tiene que pagar al diablo, sube los 31 escalones de la Cuesta del Bailío y en la fuente de mármol ahoga al bebé. Entonces ese trance desaparece, ella se da cuenta de que ha matado a su hijo, sale corriendo y también tropieza, se cae, se esnuca y muere, o sea, en los perdaños de la Cuesta del Bailío. Ella tiene que pagar la factura, pagar la deuda. Ella tiene que pagar la deuda. Del niño que le pidió el diablo. Tenemos que tener en cuenta que ella no quiere que él vuelva con ella quiere venganza. Esa mujer quiere venganza. Y la venganza que le proporciona el diablo es la muerte de la persona que tanto dolor le ha proporcionado, pero ella también tiene que pagar una vida como una vida. En torno a esa leyenda que cuenta, hay una historia más creepy, ¿no? Dicen que te puedas encontrar con esa mujer. Sí. O sea, la leyenda que cuenta que, sobre todo a los hombres, dicen que a los hombres solos cuando pasan por esa cuesta ven la imagen de una mujer vestida de negro llorando en lo de la fuente, que lógicamente al acercarse y preguntarle qué te pasa, ella aprovecha para intentar
agarrarte la cabeza y meterte en la fuente. Hay una variación de la leyenda que da más datos, en la que dice que tienes que ir las noches de luna llena, sobre las 12 de la noche, subir los 31 escalones, sentarte en esa fuente y dicen que hay quien dice que aparece y te la encuentra, como ha dicho Enrique, y hay otras personas que dicen que intenta seducirte para luego intentar matarte dentro de la... Creo que incluso hubo un testigo presencial de la época de hecho, que se llamaba Anselmo. Este hombre nos contó la leyenda cuando nosotros le contábamos la ruta paranormal, la que teníamos antes. Y nosotros nos hizo mucha gracia porque este hombre, tal Anselmo, nos pillamos mayor. Sí, de hecho, este hombre fue el que nos dio a conocer la leyenda. Es que era una leyenda muy antigua que se había perdido. Se había perdido por completo. Y este hombre, Anselmo, nos lo contó y dijo que él vio la Viuda Negra. De joven, una vez, de vuelta para su casa, que pasó por la Cuesta del Bailío, vio una mujer en la fuente, tal, como sollozando, y que fue a acercarse a preguntarle qué le ocurría. Anselmo dice que, por suerte, o por desgracia, o por suerte, resbaló en el charco que se forma en la fuente, se pegó un golpe en el mármol, que al cabo del rato perdió el conocimiento y que al cabo del rato despertó. Y no había nadie. Y ya estaba. Gracias a Dios que resbaló. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que Anselmo vendría calentito de estar con los amigos. Esa es la parte del testigo no creíble, ¿no? Hay que decir a Anselmo cómo venía. Entonces, todo hay que contarlo. Que era de noche, era fin de semana. Pero es bonito porque esta leyenda, te digo, Anselmo nos la contó y es que estaba perdida. Era muy difícil de encontrar y antiguamente se contaba. A mí, yo la seleccioné dentro de mi canal de YouTube para el programa que yo llevo, que hacemos la reconstrucción con actores y demás, por eso, porque era una historia que la veía súper completa, completa dentro de la leyenda negra, de la propia ciudad, de lo paranormal, y estaba completamente perdida. Hay leyendas muy perdidas. Completamente perdida. Hay leyendas desconocidas y yo es una cosa que le digo a la gente siempre. Ahí tenemos un libro, Los Cordobeses, que yo creo que cualquier cordobés debería tener en su casa, Paseo por Córdoba. Sí. Ese libro te cuenta historias, ya no digo leyendas, historias reales. Y crónica negra. Crónica negra total, vamos. Crónica negra de Córdoba, de crímenes, asesinatos que han ocurrido a lo largo de la historia, que hoy en día hay gente que ni conoce, incluso yo hay muchos que me sorprendo porque sigo leyendo, y dicen, madre mía, qué asesinato hubo hace 4 siglos en tal sitio, en la calle Osario, en la calle, la Puerta Gallego, apareció decapitado una pensión, un portero y creo que no encontraron nunca al asesino, encontraron la cabeza y en el siglo XVII, XVIII. En ese libro creo yo también recordar que hubo un asesinato o intento de asesinato en la sociedad de Plateros. Esa no conozco yo. Es que hace mucho que lo leí y también contaban eso. Pues el famoso motín del Corpus. Un episodio en nuestra ciudad que le da nombre a la Cruz del Rastro. Exacto. Mucha gente, pues claro, la Cruz del Rastro tiene otra variante de la leyenda que es la de la Posada del Potro. La de la Posada del Potro. Que esa yo creo que es más bien leyenda, pero la real, la que dicen que se colocó la cruz, es en homenaje a las víctimas, de la masacre del Rastro. Una auténtica barbaridad en el siglo XV que se mataron cientos de familias judías, de judíos en la judería, que tuvo que venir el ejército del rey a parar. A pararlo. Entonces hablamos de un episodio histórico que no es leyenda, que dice, son episodios que hemos vivido en nuestra ciudad y que hay gente que se lo comenta y no los conoce. No, es que ¿cuántos cordobeses pasarán por la Cruz del Rastro sin conocer el motivo del por qué está esa y que se irá perdiendo con el paso de las generaciones seguramente. Pero es que es triste, pero que no solo tenemos que irnos a leyendas dramáticas o a leyendas paranormales. Tú le preguntas a muchos cordobeses, oye, ¿tú sabes por qué en cada entrada de Córdoba hay un triunfo del San Rafael? Y muchos no te saben contestar. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que están señalando para Sevilla. Sí. Pero no todos están señalando para Sevilla. No, es que todos no están mirando en la misma dirección. Claro, siempre se ha dicho, fijaos, eso lo escuché una vez de una persona como yo, todos los estados de San Rafael están señalando para Sevilla. Con la mano así. ¿Para qué? Para parar la peste, porque la peste venía de Sevilla. Luego te pones a mirar los triunfos y no están mirando para Sevilla. Además, si los pusiera en un mapa sabiendo a qué dirección miran, yo creo que no están ni mirando estratégicamente a ningún sitio. Ningún lado. Simplemente los pusieron ahí porque tenía el San Rafael, protector de la ciudad, tenía que proteger la ciudad y el mejor sitio para alimentar esa historia era ponerlo en la entrada de la ciudad. De hecho, hay una leyenda muy antigua que decía que los árabes, cuando estaban medio expulsados, estaban ahí en el campo de la verdad apostados y demás, decían que ellos intentaron en varias ocasiones reconquistar Córdoba, y ellos decían que había, y los propios cristianos, parece que había ciertos escritos muy antiguos que decían que escribían que a veces no llegaban ni a batallar, que los árabes automáticamente se volvían para atrás. Y dicen que hacían eso cuando veían una ala inmensa que cubrían la ciudad, la abrazaban completamente, y dicen que cuando ellos veían eso ni lo intentaban.
Claro. Se descomponen de miedo. Ni lo intentaba. Y se le atribuye a San Rafael también. Tenemos tanta historia en este Y sitio. ahora que comentaba lo de la cuesta del bailío, y eso me lo ha comentado fuera de cámara, que hay un paralelismo muy curioso con la leyenda de la Llorona en México. Sí. Que más o menos puede La ser similar, viuda ¿no? negra ahoga la Llorona. Es la misma historia. Es la misma historia con otro matiz. Ahí no hay venganza, simplemente que tenía unos hijos de un hombre que no la quería y para vengarse del hombre lo que hace es ahogar a su hijo en el río y luego se arrepiente. Curioso. Además, y la Llorona tiene, según en qué país de Sudamérica, tiene un nombre distinto. Sí, Yo he hablado con personas que han venido a la ruta de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina incluso, y tienen la misma historia con nombres distintos. Cada país la tiene adoptada de una manera. sería una cosa muy similar a las tantas y tantas leyendas que tenemos en España de la niña de la curva. Bueno, Sí, yo que, siempre, que hay 300 niñas y yo todas con siempre- una historia diferente. yo siempre diré que hay más niñas que curvas. Ya. Sí, ya ha superado el... Ya, o la niña corre mucho o hay más niñas que curvas, porque Sí. además no hay persona, región, comunidad, ciudad, país Que no la tenga. que no tenga. Que no la tenga. Es increíble. Sí. ¿Y ahora qué os parece si pasamos a un sitio pudiente? Un sitio que guardó la aristocracia cordobesa durante un tiempo. Un sitio también hay que nombrarlo, como el Palacio de Viana. Totalmente, ¿Qué nos totalmente. puedes contar del palacio? Un O sitio sea, bastante cerrado por los que lo llevan, para los que nos gusta este tema. No dejan que fomentemos lo que allí ocurre, que ocurre No, mucho. porque hace hoy la sede de cultura. Correcto, y aparte lo lleva aquello la Fundación aquello, Caja sí, Azul, y aquello está un sí. poquito cerrado. Hermético. La Fundación Caja Azul. No son partidarios Claro. de que allí se investigue. Los directivos que están detrás de eso tienen unas creencias muy diferentes. Sí. Pero a nivel incluso histórico de como cordobeses que somos, a mí me contaban esa historia de niño. Sí. A mí Sí. yo uno de los momentos más tiernos que yo recuerdo con mi abuelo, que en paz descanse, era cuando él me contaba la historia de Blanca de Córdoba con Isabela o esa... Bueno, esa es Oribe. Esa es Oribe. Pero... O sea, la leyenda de Oribe, pero- vamos, yo creo que es, y además lo que yo siempre he dicho, mira que tenemos casas señoriales, ¡guau! palacios en Córdoba, pero en concreto, Palacio de Oribe, Casa de Fantasmas. Sí. Esa es la que todo el mundo tenemos. Hasta tal punto que en el quicio de la puerta tienes a la niña pues, retratada en piedra. Totalmente. Pero Claro. en Viana, lo que tú decías, Viana, que No, te pero lleva ya no es caso, otra cosa. hay muchos fenómenos que hemos hablado con gente que trabaja allí, que no hablan, pero no dejan que hagamos una investigación de campo, no dejan que se hagan... Son herméticos. Y es un sitio con mucha historia. Pero Sí. retrotrayéndonos un poco al pasado, ¿qué nos puedes contar del sitio, del pasado del sitio y el Ujú. por qué ahora se manifiesta? ¿Por qué hay fenomenología? Yo siempre digo lo mismo, cuando hay impregnación, que lo he entendido, sabemos de sobra lo que es, ¿no? Esa energía que se condensa en el inmueble y se reproduce en bucle porque está ahí grabado en las paredes. Yo siempre digo de los inmuebles antiguos lo mismo, y Córdoba es rica en eso. La reutilización del inmueble despierta lo que está dormido. Sí. Siempre me ha gustado compararlo así. Hay quien está de acuerdo conmigo, hay quien no, todas las opiniones son respetables, la mía es esa. Tiene sentido. La mía es Tiene mucho esa. sentido. Los sitios albergan energía, la canalizan, la absorben, se duerme y ahora otra persona con otra intención reaviva el edificio. Pero no reaviva solo el edificio, reaviva todo lo que hay ahí. Mientras los cimientos estén, creo que... Yo creo que, pese a que no nos dejan investigarla, porque es verdad que no nos dejan investigarla, Son... Viana, Oribe, Derecho, Filosofía, al fin y al cabo yo creo que el resumen es ese, Además, hay una cosa muy interesante respecto a estos temas, y lo acabas tú de mencionar, la impregnación. la impregnación. Mucha gente cuando se habla de personas sensitivas, pongamos el caso de Paloma Navarrete, Sí. que para mí era... Para mí también una crack. Claro, tú veías que estabas describiendo lo que había. Entonces tú dices, no, está viendo el fantasma de una monja. Está viendo... No está viendo el fantasma de una monja. No, está remontándose al sitio, al momento. Reproduciendo como si fuera un proyector antiguo lo que ocurrió en ese momento. Sí, yo siempre lo he comparado. Ella describía lo que veía. Y además Paloma en concreto era de las pocas personas, de las pocas medium sensitivas, que cuando iba a los sitios, bueno, y sigue yendo, Sí, te dice, no me cuentes nada. no quería saber nada. Te lo voy a contar yo. No. Ella te lo decía así. No quería saber nada. No me cuentes nada. Te No lo voy a hace contar, falta, te lo voy a no hace contar yo. falta. Te lo voy a contar Pero yo. es muy curioso porque mucha gente dice, no, es que estamos hablando con los fantasmas. Claro, en muchas ocasiones sí, pero en otras ocasiones ella recreaba lo que estaba viendo. Bueno, es que claro, es que hay que Y te lo tener... describía como era en aquella época. Dices tú, Increíble. bueno, si habla con los fantasmas, ¿por qué? Porque ella retrotrae. Claro, Ella ella... es como si su mente, yo siempre he dicho que su mente era un proyector antiguo.
te transmite una película. Ella contaba lo que veía. Y ella veía cómo era en aquella época. Hay que tener en cuenta que sí, fantasma hoy, siglo XXI, pero ella va al siglo X, cuando esa gente vivía ahí, interactuaba ahí. Sí. Y yo en ese aspecto, cuando hay mucha gente que no lo termina de comprender, porque la verdad es que es lioso, es un poco complejo, digo, la película de los otros. Es la mejor. Digo, asócialo a eso. A lo que pasa cuando descubres el final de la película de los otros. Por el sexto sentido. Por el sexto sentido. Yo creo que son las dos películas que mejor reflejan el otro lado. Lo que es el otro lado. El otro lado, porque es que tú lo vives desde el punto desde el otro lado sin saberlo. Claro, correcto. Es decir, se solapan, parecen las dos perspectivas, ¿no? Exacto, además son películas que tienes que ver dos veces y la segunda vez cuando la ves dices ¡ah! Sí. La primera te pega el shock. La primera te pega el shock, la segunda la que hace que lo comprendas. La segunda es cuando empiezas a hilarlo todo. Exacto. Claro, por eso pasó esto. Exacto. Hay una frase que como guionista a mí me encantó de la película de la otra, que te dice lo que está pasando pero no te das cuenta. Es tan sutil, tan subliminal que no te das cuenta. Y es cuando Nicole Kidman dice, ya no oigo cantar a la gaviota. Y en la escena final, cuando ya ellos se quedan y los vivos son los que se van de la casa, se ve el plano material en el que habitamos nosotros, lo primero que se ven son las gaviotas cantando. Curioso. Juan Mar, recientemente ha publicado un libro, que creo que es algo que nos une, la escritura, y todo el mundo que le gusta el terror ha pasado por la literatura de terror. Tiene que decir título y hacerle perder promoción, ¿Te lo has traído? Sí, me lo acerca, por favor. Ponlo aquí delante para que la gente lo vea. Gracias. Y dices dónde lo pueden encontrar y sobre todo que nos cuente un poquito de... Estos son los dos que yo tengo publicados ahora mismo. ¿Vale? El primero fue El asesino de los pájaros. Esta es una historia, es una novela corta. Actualmente estoy escribiendo su continuación, estoy escribiendo la segunda parte. Y esta historia para mí es muy, muy especial porque esto lo publiqué yo en 2021. Pero lleva conmigo desde que tengo uso de razón. ¿Lo tenía metido en la cabeza? No, lo tenía escrito. Sí. Este libro, esta historia, dentro de lo paranormal, dentro de la literatura, dentro del terror, ha ido evolucionando conmigo con la edad. Cuando yo me inicié en estas cosillas, porque me viene del teatro, me viene de 13 años como actor, director, codirector, dentro de varios grupos he pasado por muchas escalas. Nosotros, en el barrio en el que estábamos, que era un barrio marginal como el Guadalquivir, teníamos el grupo de teatro como una acción social para alejar a los niños de la droga, el alcohol, el fumar, eso era lamentable ver niños de 7, 8 años ya enganchados. Los traíamos con nosotros y teníamos esa acción social dentro de la parroquia. La parroquia además nos abrió las puertas a ensayos. Nosotros la obra la representábamos en la iglesia, en el altar, gracias a que el párroco veía la acción que se estaba haciendo. Y por Halloween teníamos la costumbre, además era ya característica hasta dentro del barrio, que mi grupo hiciera un pasaje del terror para los actores y para la gente que quisiera. Entonces, pues cada año lo enfocábamos a una cosa. El primer año quisimos hacer un cluedo en el que tenían que ir pasando por las habitaciones de una casa, que era mi casa en concreto. Y jugaban al cluedo, cada monje le iba dando una directriz, ¿sabes? Y al final pues eran dos equipos y a ver quién averiguaba lo que había pasado en el antiguo monasterio. En la historia, bueno, era un antiguo monasterio, luego era una casa, nos habíamos quedado los espíritus ahí enganchados. Y para otro juego hicimos una historia independiente para cada habitación. Y los organizadores, que éramos 5, cada uno de ellos se dedicó a escribir una. Yo escribí esto. ¿De qué trata? Sin dar detalles. Trata de un hombre que se muda a una casa que en la parte posterior tiene un cementerio de monjes. Wow. Muy peculiar, es muy psicológica, está hablado en primera persona. Vale. Que es verdad que a los lectores que lo han leído lo que les gusta dice es que es el asesino el que te cuenta la historia, no el policía. Bien. Ni un narrador. Eso es un buen dato. Entonces es su visión, cómo esa casa está encantada, cómo perciben los espíritus, cómo las voces le obligan a hacer cosas, cómo él se siente bien cuando hace lo que las voces le dicen. Vale. Y a partir de ahí pues ya se mezcla un poquito lo real, lo irreal, con lo sobrenatural. ¿Dónde pueden encontrarlo? En Amazon. En Amazon. En Amazon o entrando o podéis
se puede entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Yo no tengo ningún problema. Ahora Sí, pondremos, ¿no? en Instagram, por ejemplo, es escritor JM Orozco, el canal de YouTube es igual y la página web es jmorozco.com. En Amazon lo tenéis. Libro recomendable porque la sinopsis, lo que nos acaba de contar, Y pinta... además de la perspectiva del malo. Exacto. Sí, Es de algo la curioso. Bueno, el malo. Un buen libro, Bueno, no se sabe. un buen libro para Reyes. Y pasando al siguiente, La frontera de lo desconocido. Este libro es una recopilación de 8 historias de terror que se pueden leer en el orden que quieras, pero el último cuento, tienes que leerlo el último. ¿Son historias reales o son Son creepypasta, historias, dijéramos? es un libro un poquito personal porque tiene vivencias propias. Porque aquí entramos, en este libro, que los dos son de terror psicológico, que es lo que a mí me gusta escribir. Este libro, desde mi punto de vista, o es la intención, te hace ver que no solamente existe el terror sobrenatural. Aquí hay historias en las que te habla el propio miedo, porque al fin y al cabo el miedo, Lovecraft, que es un escritor para mí Uno de los grandes. en los que me baso mucho a la hora de escribir, al igual que en Poe, Lovecraft decía que el miedo del ser humano es un sentimiento, el sentimiento más primitivo, y que no había más miedo que el miedo a lo desconocido. Totalmente. Desde luego. Es el De miedo. hecho, el miedo a la muerte simboliza O el miedo. ese, ancestral. o ese miedo que tuvimos todos en la pandemia ante un virus desconocido, Sí. como era, Lo que no se entiende, como era el lo que no se COVID, comprende. lo que escapaba a nuestra mente nos produce un Hasta pavor. el más mucho pavor. valiente tuvo miedo en esa Hasta el época, más porque valiente. no lo conocía. No lo conocíamos. Entonces el libro tiene mucho de eso. No solo terror sobrenatural, se trata muchos temas. Se trata en un relato, se trata de magia negra. En otro se trata del miedo puro y duro. En otro que es el más extenso, que es mi favorito dentro del libro, tratan un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es ¿los locos son locos o son cuerdos? Buena pregunta. Entonces hay un cuento que va de eso, de qué pasaría si los locos fueran más y los cuerdos fueran menos en cuanto a números. Correcto. Fuera al contrario. Si te paras a pensarlo, es quizás más terrorífico que muchos de los fantasmas de los que hemos estado hablando anteriormente. Sería algo muy parecido a los otros, por ejemplo. Sería muy parecido a los a otros. los otros en el sentido de que estamos confundidos. O el que está loco es el que no oye voces, Correcto. el que no ve lo que en realidad no está. Juanma, ¿qué es para ti? O sea, ¿para ti qué es el miedo? Aparte del miedo a lo desconocido, ¿qué es el miedo como sensación? Te va a sorprender la respuesta, ¿eh? Un sentimiento de protección. Sí. De acuerdo contigo. Alerta. Ponte delante de un precipicio y mira abajo. Si te echas para atrás, eso es el miedo. Sí. Curioso. No, y que te hace protegerte de una amenaza. ¿Qué te hace protegerte de una amenaza? El miedo. Miedo. Tú sabes que puede pasar algo y tú vas a protegerte sobre todo. Tú sabes o intuyes que alguien va a entrar en tu casa e intentas proteger tu casa. El miedo. El Es miedo. la protección. ¿Qué escritores de terror te han influido para que al final esto se lleve a cabo? Lovecraft, Poe y King, Los tres grandes. los tres grandes. Que suena a, pero bueno, todos tienen de mi propia forma de pensar, de mi forma propia de ver el miedo, de ver el terror, que este libro recalca mucho que una cosa es miedo y otra cosa es terror. Sí. Muy diferente. Totalmente. Son sentimientos totalmente distintos. Y cuando lees a los grandes, te inspiran. También he leído a otros autores, quizás menos conocidos, pero no por ello menos malos, como Clive Barker, que fue el creador de Hellraiser, que para mí el libro original es una historia muy buena, es una historia que es compleja, ¿eh? Es compleja, pero eso cuando... no es un terror que le guste a todo el mundo. No, pero yo creo que si la acabas entendiendo, estás delante de una obra muy potente. No, total, es uno de los grandes clásicos, incluso de la novela, del cine de terror. Sí, del cine de terror está considerado uno mítico en la primera parte de Hellraiser. Sí, ¿no? es que la segunda no son libros, la segunda ya fue el bombazo que pegó llevar el libro al cine, ya empezaron a sacar versiones, ahí hasta 10, ahí hasta 10 secuelas. ¿Es Hellraiser la original? El Hellraiser original es una obra que, desde mi punto de vista, aparte de que todo el mundo aficionado al terror tendría que leer, te plantea muchas cosas, que los demonios que aparecen en el libro, al final del libro descubres que es que no son demonios, son exploradores de sensaciones. Sí. Enrique,
Increíble. No, es que podríamos estar ahora aquí. Podríamos estar ahora con No, pero creo que se han quedado muchos temas sobre la mesa. Es que yo creo que con este hombre se quedarían siempre temas sobre la mesa Sí, porque sí. podríamos estar Sí. el tiempo que Con hiciera ellos también. Con vosotros también. porque, hombre, oye, con personas así, primero que da gusto. Sí, claro. Charlar, da gusto hablar, gente que además, la pasión que se te ve, tío. Te lo digo claro. Sí, es que viene de la cuna. Se te nota, Viene de la cuna. se no te lo voy a nota que negar. aparte de que te gusta, te dedicas, pues, es tu pasión, es la pasión que le pones. Estás hablando y eso, cuando hablas con una persona así, que tiene esa pasión de su trabajo, en estos Nota. temas, Mm. da gusto. Sí. La verdad que ha sido un auténtico placer tenerte Pues con el placer ha nosotros, tío. sido mío porque he echado un rato Ha impecable estado a gusto, ¿no? y encantado de volver las veces que queráis que vuelva. Volverás seguro porque Seguro. tiene que haber una segunda parte de esta Sí, charla. sí. Estaré encantado de estar con vosotros. Y sobre todo hacer énfasis que la gente pues Sí. compre el libro. Para Si le Reyes, gusta el buen regalo terror, para Reyes. Si le gusta el terror y pasa un mal rato y tal. Aquí Bueno, mal tiene. rato tampoco se pasa. Pero mal rato bueno. Mal rato bueno, mal rato bueno. Tiene que ser para pasar un mal rato. Aunque luego cuando lo cierres, bueno, No, yo siempre he dicho lo mismo. Los libros de terror y las películas de terror buenas, las psicológicas, Claro. no dan miedo cuando los lees o las ves, da miedo cuando apagas la tele y dices, ahora me tengo que ir a la cama. Sí. lo que se te queda dentro. Ahora vuelvo a El mi- reconcome, el Exactamente. reconcome. Pues ha sido un placer de verdad y El placer ha sido esperamos mío. verte en la próxima, que habrá una segunda parte en este nuevo año que entra. La estoy Seguro que esperando. buscamos un huequecito. Muchas Perfecto, gracias. gracias a vosotros. Tocayo, ¿Qué? ¿Otro episodio? hombre, el último del año. La verdad que sí. El último del año. Ha sido un ¿Quién, gustazo. quién nos lo iba a decir? Llevamos un año. Sí. Y además sin pretensión Un ninguna. año. Hace poco me salió en Facebook los recuerdos de hace un año, el primer programa que hicimos, que fue del crimen de Álvaro Busto. Mm. Y dije, un año haciendo el programa. Sí. Y yendo a más. Yendo cada vez más, Sí. afortunadamente. Sí, sobre todo conociendo gente súper interesante No, no. que a lo mejor de otra manera no hubiéramos podido conocer. Descubriendo cosas Y sobre todo haciendo lo que nos gusta, que es tratar misterios, ¿no? y sin más pretensión que divertirnos y pasarlo bien. Importante, lo de siempre. Seguirnos en redes. Tenemos nuestro canal en Facebook, A Tumba Abierta, el podcast, YouTube, suscribiros, no cuesta nada suscribiros, para nosotros es importantísimo, y en comentarios. Ponernos vuestros comentarios, los buenos y los malos. No vamos a borrar los malos, los dejamos ahí, podéis entrar y ver cómo están. No vamos a quitar los malos, aceptamos críticas, aunque no nos gusten, y aunque algunas no tengan mucho sentido, pero bueno, otras sí lo tienen. Y además que den like, que no cuesta nada, a nosotros No cuesta nos ayuda nada. mucho a dar ese empujecito al canal. Así que lo Nos ayuda agradecemos. mucho, así que por favor, pues nada, suscribiros, seguidnos en redes y hasta el próximo programa, ¿no? A ver qué preparamos para la próxima. Yo creo que les va a gustar, yo creo que va a haber sorpresas. Este 2026 yo creo que pinta fuerte, ¿no? Pinta fuerte y que la gente se esté atenta. Hasta Pues- la próxima. Muchísimas gracias y buenas noches.